Aquel día el calor era seco, pesado, como si hasta el viento hubiera sido exiliado de Babilonia. El cielo permanecía cubierto por una capa opaca de polvo, y el olor a barro caliente invadía el aire a cada paso en la tierra agrietada. Ezequiel, un hombre de 30 años, caminaba en silencio hasta la orilla del río Quebar, un canal artificial que serpenteaba por la región de Tel Aviv. Vestía ropas sencillas de lino crudo, manchadas por el uso y por el tiempo. Los pies descalzos estaban marcados por la tierra endurecida, y los ojos hundidos revelaban el cansancio de quien cargaba más que recuerdos. Él cargaba la ausencia de un altar, de un propósito, de un Dios visible. Era sacerdote, hijo de Buzi, de la estirpe de Leví. Pero Babilonia no tenía templo, no había sacrificios, no había cánticos, había solo silencio y preguntas sin respuesta. Todos los días los ancianos le traían lamentos, historias de lo que fue, pedidos de dirección. Su esposa, aún en voz baja, no ocultaba la inquietud. Si fuiste consagrado para servir al Señor, ¿por qué permaneces en silencio? Él no sabía responder. Ezequiel oía las palabras, pero por dentro era como si algo se hubiera secado, como los arroyos de Judá en el verano. Aquel día no planeaba nada aparte de alejarse de la multitud y sentarse en el lugar donde solía reflexionar. Un leve promontorio cubierto de piedras redondeadas y hierbas altas. Llevaba consigo solo una bolsa de cuero con pan envejecido y un pequeño frasco de aceite. El pueblo lo observaba a distancia, algunos con respeto, otros con duda, otros con lástima. Cuando se sentó, el peso del cuerpo parecía más profundo que el cansancio físico. Quería entender por qué Dios parecía callado, por qué había llamado a alguien para servir en un templo que ya no existía. Ezequiel miró al cielo por 100ª vez, sin esperar nada. Pero aquella tarde, algo diferente sucedió. El viento se detuvo, no disminuyó, se detuvo. El agua del río, siempre en movimiento, quedó inmóvil como un espejo sucio, y entonces, sin aviso, sin lógica, el cielo se abrió. No fue una apertura común, como el cielo despejado después de una tormenta. Era como si una capa invisible hubiera sido rasgada de arriba a abajo, exponiendo algo que estaba detrás de la realidad, como si el tejido del mundo hubiera sido tirado desde adentro. Ezequiel no lograba describir con palabras lo que veía, pero sabía que no era de este mundo. Un resplandor surgió en el horizonte, viniendo del norte, acompañado por una nube densa rodeada de fuego que giraba sobre sí misma. En medio del fuego, vio lo que solo podría definirse como formas, criaturas vivientes con 4 rostros y 4 alas cada una. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían cascos de becerro relucientes como bronce pulido. Las alas se extendían, tocándose unas a otras, emitiendo un sonido como de grandes aguas en movimiento. Las criaturas no estaban solas. Debajo de ellas había ruedas, no como las de los carros de 1900 Babilonia, sino ruedas dentro de ruedas, cruzadas entre sí. Cada rueda estaba cubierta de ojos por toda la superficie, ojos que se movían y parecían ver todo a su alrededor al mismo tiempo. Cuando las criaturas se movían, las ruedas se movían con ellas. Y no giraban hacia los lados, simplemente seguían en línea recta, como si no necesitaran cambiar de dirección para cambiar de curso. Era una escena tan absurda como gloriosa, y Ezequiel sintió que su mente oscilaba entre el asombro y el puro miedo. En lo alto, sobre las alas, había algo parecido a una plataforma de cristal brillante, y sobre ella un trono, y sobre el trono alguien. La figura tenía forma de hombre, pero no era humano. La mitad era fuego, de la cintura para arriba. La otra mitad era como metal incandescente y a su alrededor había un arco que recordaba los colores de la lluvia.
Era la gloria del Señor. Era Dios. Ezequiel no soportó. Su cuerpo cayó por sí solo, como si le hubieran arrancado las piernas. El rostro golpeó la tierra seca y polvorienta, los brazos temblaban, y no sabía si estaba llorando o sudando. No era una visión hermosa en el sentido humano, era algo aterrador, aplastante, que revelaba la total insignificancia de cualquier hombre ante aquel que lo había creado. Pero en medio de ese estruendo de truenos, ruedas y voces, una palabra llegó clara, firme, directa, como si hubiera atravesado cada uno de sus huesos. Hijo de hombre. La voz no era humana, pero Ezequiel la entendía como si la hablaran dentro de su cabeza. No tuvo tiempo de reaccionar. Una fuerza invisible lo levantó, aunque todavía temblaba como una hoja suelta al viento. La presencia ante él no preguntaba, no sugería, ordenaba. Ante sus ojos algo se materializó. Un rollo de pergamino enorme apareció flotando, con palabras escritas por dentro y por fuera. Vio lo que estaba escrito: lamentos, quejas y ayes. Antes de que pudiera desviar la mirada, la voz habló de nuevo. Come este libro, hazlo parte de ti. Ezequiel sintió miedo, repulsión, pero también una extraña obediencia que nacía no de la elección, sino de la autoridad. Extendió las manos y comió el libro. La textura era como la de un pan viejo, pero al pasar por su garganta tenía el sabor amargo de cenizas y al mismo tiempo la dulzura de algo que no sabía nombrar. Era una mezcla de juicio y revelación. Entonces Dios habló con claridad. Te envío a un pueblo rebelde. No me escucharán, pero sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Y en 1900, ese instante, Ezequiel comprendió. La crisis que había llevado durante años dejó de ser carga. Ahora era llamado. Ezequiel no tuvo elección. No hubo negociación, ni promesas de seguridad o éxito. La orden estaba dada, y el peso de la misión cayó sobre sus hombros como un manto invisible pero denso. Cuando la visión cesó, se dio cuenta de que estaba de nuevo junto al río, el rostro cubierto de tierra y sudor frío. El cielo había vuelto a la normalidad. El viento soplaba de nuevo y el agua del Sintosin canal fluía como siempre, pero él ya no era el mismo. Se incorporó con dificultad, como quien regresa de un lugar que nadie creería existir. Volvió a casa sin decir palabra, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Su esposa notó que algo había cambiado, pero no preguntó. Aquella noche, Ezequiel no durmió. Permaneció de pie durante horas, contemplando la oscuridad, tratando de asimilar lo que había sucedido. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier paso en falso sería una ofensa, directa a la orden del Altísimo. Al día siguiente comenzó a obedecer, pero la obediencia que Dios exigía era diferente de todo lo que un sacerdote esperaba hacer. Nada de sacrificios, oraciones públicas o discursos elocuentes. Dios ordenó que Ezequiel representara el juicio. La primera instrucción fue clara: acostarse sobre el lado izquierdo durante 390 días, representando los años de pecado de la casa de Israel. Luego, 40 días sobre el lado derecho por los pecados de 1900 en Judá. Ezequiel obedeció. Al aire libre ante todos, como un espectáculo desconcertante. El pueblo lo observaba pasar días sin moverse, el cuerpo cubierto de polvo, los ojos fijos en la nada. Unos se reían, otros se sentían incómodos, algunos lo evitaban, pero nadie podía ignorarlo. Era ahora la señal viviente del juicio de Dios. Cada día tendido era una acusación silenciosa. Ezequiel no explicaba, simplemente hacía. El desconcierto aumentó. Dios le dio órdenes que parecían absurdas, incluso ofensivas. Le mandó cocinar pan usando excremento humano como combustible, un símbolo de la impureza y el hambre que asolarían Jerusalén durante el asedio.
Ezequiel suplicó una alternativa y el Señor permitió que empleara estiércol de buey, pero el símbolo permanecía. Preparaba el alimento ante todos, en silencio, mientras el olor nauseabundo se esparcía por el campamento. Los niños lo miraban con asombro, algunos adultos murmuraban indignados. ¿Un sacerdote reducido a eso? Pero Ezequiel continuaba, no por voluntad propia, sino por fidelidad. Cada gesto, cada día, cada palabra no pronunciada era un mensaje vivo, duro, extraño, pero imposible de ignorar. Luego vino la orden más dolorosa, rasurar completamente la cabeza y la barba. Para un sacerdote, aquello era señal de duelo extremo y humillación. Ezequiel obedeció. Después, tomó los cabellos y los dividió en 3 partes. Una la quemó en el fuego, otra la golpeó con una espada, la última la esparció al viento. Solo conservó un puñado junto al cinto y explicó, así sería el destino de Jerusalén. 1/3 moriría al fuego de la guerra, otro por la espada, otro sería esparcido entre las naciones. Solo un pequeño remanente sería preservado. Aquella escena, realizada con calma casi ritual, heló a los pocos que aún tenían el valor de acercarse. No era teatro, era sentencia, y todos lo sabían, aunque no lo admitieran. Con el tiempo, Ezequiel se volvió temido. Nadie reía ya. La gente evitaba hasta cruzarse con él. Su presencia era incómoda, como un espejo que mostraba lo que nadie quería ver. Ezequiel no buscaba atención ni gloria, simplemente obedecía. Dormía poco, comía casi nada. Su cuerpo adelgazó, la piel adquirió un tono ceniciento. Los ojos cansados parecían siempre enrojecidos. Aún así, continuaba. Cierto día, levantó una maqueta de ladrillos en medio del campamento, dibujando en ella el asedio de Jerusalén. Colocó rampas, arietes, trincheras. El pueblo observaba en silencio mientras él escenificaba la caída de la ciudad santa con precisión militar. Para quienes tenían memoria viva del templo, de la ciudad, de la adoración, aquello fue más que un aviso. Fue un puñetazo al pecho. Fue entonces que, en una noche sin luna, Ezequiel tuvo una nueva visión. No estaba dormido. Se sentía despierto, pero su cuerpo no respondía. Todo a su alrededor desapareció. El profeta fue llevado, no en cuerpo, sino en espíritu, hasta Jerusalén. Lo que vio le rompió el corazón. Dios lo colocó en la entrada del templo. Allí dentro, donde antes era el lugar más sagrado de la tierra, hombres ofrecían incienso a ídolos esculpidos en las paredes. Ancianos de Judá, rostros conocidos, arrodillados ante imágenes. Mujeres lloraban por Tamuz. Sacerdotes daban la espalda al altar del Señor y se postraban ante el sol naciente. La idolatría estaba en todas partes, como un veneno que se filtraba por los muros del templo. Ezequiel sintió náusea. Era como ver su hogar profanado, sin poder impedirlo. Mientras Ezequiel observaba la gloria del Señor, aquella misma que había contemplado en las orillas del Quebar, comenzó a moverse. Primero se alzó del lugar donde reposaba, sobre el querubín, y se dirigió a lo largo de la solea del templo. No fue rápido, ni violento. Fue lento, pesado, como un paso cargado de dolor. Los seres angélicos que la acompañaban guardaban silencio. Las ruedas giraban, los ojos vigilaban, pero no ocurría nada más allá de ese desplazamiento. Ezequiel sintió como si su corazón fuera aplastado desde dentro. Era el propio Dios abandonando su casa, el lugar consagrado con sangre y fuego, ahora desierto por la corrupción de su pueblo. Y ninguno de los presentes pareció notarlo. Continuaban con sus adoraciones paganas, ajenos a lo que perdían. La gloria entonces se movió hacia la puerta oriental del templo. De allí se desplazó hacia las puertas de la ciudad, y luego hasta el Monte de los Olivos.
Ezequiel la siguió con la mirada, desesperado por gritar, detenerla, suplicarle que volviera. Pero no pudo. La visión era clara. Dios se marchaba, y al abandonar el templo, dejaba a su pueblo a merced de las consecuencias. Ezequiel despertó, o fue devuelto, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho oprimido. Ya no era solo un mensajero de juicio, era testigo de la partida de Dios. Aquello no fue solo un aviso, fue la confirmación de que el tiempo de la misericordia había expirado. La paciencia divina había llegado a su fin, y lo que siguiera sería devastador. Los días siguientes fueron silenciosos. Ezequiel ya no necesitaba hablar. La tensión entre los exiliados aumentaba y cesaron las preguntas. Nadie le exigía respuestas ni profecías. Era como si todos sintieran que algo inminente estaba por ocurrir, algo que no podría evitarse. Entonces llegó un hombre, sucio de polvo, con la ropa desgarrada, los ojos hundidos como pozos sin fondo. Venía de Jerusalén, tras meses de viaje. Traía la noticia que Ezequiel ya llevaba en el espíritu. La ciudad había caído. Nabucodonosor invadió, derribó los muros, quemó el templo, el altar fue profanado, los sacerdotes muertos, los nobles ejecutados, el pueblo masacrado o llevado al cautiverio. Lo que antes negaban, ahora estaba ante ellos, crudo e inevitable. La profecía se había cumplido, era demasiado tarde. Sadoc, uno de los ancianos que más se había burlado de Ezequiel, cayó de rodillas al escuchar el relato. Habló con la verdad. Dios nos advirtió. Muchos lloraron, otros permanecieron callados por días. Pero para Ezequiel no fue sorpresa, fue confirmación. Aún así, no sintió alivio, sintió dolor. Porque pese a haber obedecido, hablado, representado y advertido, la destrucción llegó de igual forma. El pueblo cosechó lo que sembró, pero el sabor del juicio fue amargo incluso para el profeta. Ezequiel pasó días en silencio, aislado, tratando de entender por qué Dios aún lo mantenía allí. Jerusalén había caído. El templo había desaparecido. El pueblo sufría. ¿Qué más quedaba por decir? Fue en 1600, ese periodo sombrío, que Dios habló de nuevo, pero esta vez no con ira ni juicio. La voz era firme, sí, pero traía algo diferente: esperanza. El Espíritu llevó a Ezequiel a un valle inmenso, árido, bajo un cielo opaco, donde el silencio parecía pesar más que el aire. El suelo estaba cubierto de huesos humanos, no apilados, sino esparcidos, secos, antiguos, huesos sin carne, sin vida, sin nombre, un campo de muerte. Y Dios preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos revivir? Ezequiel vaciló, sabía que biológicamente no, pero ya había visto lo imposible. Entonces respondió: Señor, tú lo sabes. Dios entonces le ordenó: profetiza. Ezequiel obedeció. Habló a aquellas estructuras inertes como si se dirigiera a soldados dormidos. Al sonido de su voz, los huesos comenzaron a moverse, primero lentamente, luego con más fuerza. El valle tembló. Los huesos se unían unos a otros, formando esqueletos completos. Después vinieron los tendones, los músculos, la carne, la piel. Ezequiel contemplaba atónito aquel ejército sin vida de pie ante él, como cuerpos listos pero huecos. Entonces Dios habló otra vez: profetiza al Espíritu. Ezequiel respiró hondo y obedeció. Llamó al hálito desde los 4 rincones de la tierra, ordenó que entrara en aquellos cuerpos. Y entonces, uno a uno, los ojos se abrieron. El pecho comenzó a respirar. El sonido de la vida llenó el valle. Un ejército entero resucitado ante sus ojos. Y Dios explicó: estos huesos son la casa de Israel. Yo los traeré de vuelta, abriré sus tumbas y los haré vivir. Era la promesa de restauración.
Ezequiel regresó de la visión con el corazón en conflicto. Aún había dolor por lo perdido, pero ahora también una certeza silenciosa. Dios no había terminado. La destrucción era real, el exilio era real, pero el fin no había llegado. Lo que vio en aquel valle no era simbólico, era un signo. El pueblo estaba muerto espiritualmente, sí, pero Dios todavía podía restaurarles. No solo levantar cuerpos, sino darles un nuevo espíritu. Y eso fue lo que Él prometió. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré en ellos mi espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, Ezequiel sintió algo distinto dentro de sí. Una paz que no ignoraba el sufrimiento, pero que existía a pesar de él. Los exiliados empezaron a notar que el tono de los mensajes cambiaba. Ezequiel seguía advirtiendo, seguía exhortando, pero ahora también hablaba de esperanza. Hablaba de un futuro rey que surgiría de la estirpe de David, alguien que gobernaría con justicia eterna. Hablaba de un pacto nuevo, eterno, que no dependería de sacrificios en un templo de piedra, sino de la transformación del corazón. El pueblo escuchaba con más atención ahora, no porque todos creyeran, sino porque había algo en la manera de Ezequiel, una convicción serena que no se imponía, pero que tocaba a quien escuchara. Era como si él hubiera visto algo que nadie más vio, y, de hecho, lo había visto, y no era el fin. Dios aún mostraría más. Pasaron años. El pueblo ya no era el mismo. Muchos habían muerto en el exilio, otros habían nacido lejos de Jerusalén, sin haber pisado jamás la tierra prometida. Ezequiel ahora era un hombre envejecido, pero su visión seguía intacta. Fue entonces, en el 25º año del cautiverio, que tuvo su última y más larga visión. No comenzó con tormenta ni con criaturas aterradoras. Comenzó con silencio. Un ángel lo llevó a una montaña muy alta, donde, a lo lejos, vio algo imposible, un templo nuevo, pero no como el anterior. Era vasto, exacto, detallado en cada medida. El ángel le entregó una vara de medir y lo guió por todos los compartimentos. Puertas, atrios, cámaras, escalones. Nada estaba fuera de lugar. Todo tenía un propósito. Y lo más sorprendente, no había presencia humana en él. Era un espacio puro, reservado, esperando algo mayor. Ezequiel recorría aquel templo como quien visita una realidad que aún no ha llegado, pero que existe en alguna dimensión. Al mirar hacia el oriente, vio la gloria del Señor volver. Pero esta vez no vino entre fuego y truenos. Llegó como el murmullo de muchas aguas, como un torrente de vida. La luz era intensa, pero no hería la vista. Era como si el mismo cielo descendiera a la tierra. La gloria entró por la puerta oriental y llenó todo el templo. Ezequiel cayó rostro a tierra, una vez más. No por miedo, sino por reverencia. Era la respuesta a todo lo que había vivido. La partida de Dios había sido real. Pero ahora su regreso también lo era. Él no solo restauraría la nación, habitaría con su pueblo para siempre. Ezequiel permaneció postrado durante largos minutos. Al incorporarse, todavía en visión, el ángel lo llevó de regreso a la entrada del templo ante el altar. Y fue allí donde presenció algo aún más extraño. De la base del altar comenzó a brotar un hilo de agua, casi imperceptible al inicio. Pero a medida que fluía hacia el oriente, la corriente crecía. El ángel pidió a Ezequiel que lo siguiera. Midió 500 codos, el agua llegaba a los tobillos, otros 500 a las rodillas, después a la cintura, y luego formó un río tan profundo que nadie podría cruzarlo a pie. Un río sin afluentes visibles, pero con poder para transformar todo a su alrededor. No era natural, era sagrado. El ángel llevó a Ezequiel a las orillas de ese río.
A ambos lados crecían árboles cuyas hojas nunca marchitaban y cuyos frutos maduraban cada mes. Estas aguas fluyen del santuario, explicó, y donde quiera que pasen habrá vida. El río continuaba hasta llegar al Mar Muerto, símbolo de esterilidad y muerte, y allí convertía esas aguas en saludables. Ezequiel vio peces, redes, barcos, indicios de abundancia. La tierra árida florecía. Comprendió. No era solo una imagen de restauración física, sino espiritual. El Espíritu de Dios volvería a fluir entre los hombres. La presencia divina ya no estaría confinada a un edificio, sino que correrá libre, sanando, purificando y restaurando todo lo que toque. Al final de la visión, el ángel mostró a Ezequiel los límites de la tierra. Cada tribu recibiría su heredad, incluidos los extranjeros que vivieran entre el pueblo y se unieran al pacto. Ya no habría separación por sangre, sino por pertenencia. Dios estaba dibujando un nuevo comienzo, un territorio reorganizado, una nación redimida, un templo purificado y un pueblo transformado. Entonces señaló una ciudad en el centro de todo. Distinta de la antigua Jerusalén, no era solo un centro político o religioso, sino el corazón de la nueva realidad. Y su nombre no era otro. El Señor está allí. Más que un topónimo, era una promesa, la garantía eterna de que Dios habitaría con los hombres. Cuando Ezequiel volvió a la realidad, su cuerpo estaba fatigado, pero su espíritu, pleno, sabía que aún vendrían guerras, reyes y desilusiones, pero nada le arrebataría lo que había presenciado. No era una esperanza frágil, nacida de deseos humanos, sino una certeza forjada en la presencia de Dios. Al contemplar a su pueblo ya envejecido y cansado, no vio víctimas del exilio, sino semillas, generaciones que aún verían regresar la gloria. No sabía cuándo ni cómo sucedería, pero tenía la seguridad de que ocurriría, porque el Dios que juzga también restaura, y el Dios que se va es el mismo que vuelve para habitar. Años después de su partida, el nombre de Ezequiel siguió susurrándose entre quienes ansiaban algo más que explicaciones humanas. En las acampadas nocturnas, sus visiones alimentaban no solo debates, sino oraciones. Cuando las cenizas del fracaso se enfriaban, sus palabras reavivaban la chispa de la esperanza. Dios volverá, decían algunos. El Señor está allí, recordaban otros, repitiendo el nombre de la ciudad que él vio. No la Jerusalén pasada, sino la que vendría con gloria restaurada. Nadie sabía el día ni la hora, pero todos sabían que un hombre había visto lo que nada podría borrar. Y eso bastaba. Para los escépticos, la historia de Ezequiel era demasiado perturbadora para ignorarla y demasiado real para haber sido inventada. Ningún hombre describiría con tanto detalle lo que jamás podría imaginar por sí mismo. Criaturas con múltiples rostros, ruedas cubiertas de ojos, el trono de Dios en movimiento, un valle de huesos que respiran, un río que nace del altar. No eran imágenes surgidas del delirio, sino experiencias grabadas en el alma. Su relato era directo, casi seco en algunos pasajes, como si no hubiera tiempo para adornos, porque la urgencia era mayor que la forma, y por eso hasta hoy quien lo lee lo siente, y quien lo siente nunca vuelve a ser el mismo. Ezequiel nunca pidió ser profeta, nunca soñó con visiones ni misiones imposibles. Fue solo un hombre intentando mantener viva la fe en un lugar donde todo olía a muerte. Pero fue en ese escenario, en medio del silencio de un pueblo humillado, que Dios lo llamó. Y no fue con palabras dulces ni promesas fáciles, fue con gloria, con fuego, con peso. Ezequiel fue quebrantado antes de ser enviado, y quizás sea por ello que su palabra ha atravesado los siglos con tanta fuerza, porque no nació de la vanidad, sino de la entrega.
No solo habló en nombre de Dios, cargó en su cuerpo, en su rutina y en su silencio, el propio juicio y la propia esperanza del Altísimo. Sus actos simbólicos, que a los hombres parecían locura, fueron ecos visibles de lo invisible. Sus gestos extraños, su dolor expuesto, su aislamiento voluntario, todo hablaba más que 1000 sermones. No alzó la voz para convencer, vivió para mostrar. Y al final, cuando todo se derrumbó, cuando el templo quedó hecho cenizas y la ciudad se convirtió en escombros, él miraba al horizonte con los ojos marcados por la visión. El Señor está allí. Esa certeza fue el suelo firme bajo sus pies, aún en el exilio, y es ese mismo suelo que permanece firme hoy para quien se atreva a creer que el Dios que se va es el Dios que siempre regresa. Así concluye su historia, no con vítores ni reconocimiento, sino con la firmeza silenciosa de un hombre que vio lo que nadie más vio y vivió para obedecer. Ezequiel no controló ni el principio ni el final, pero fue fiel en el medio, y eso bastó. Su historia permanece como testimonio de que Dios sigue hablando, actuando, viendo, que incluso en los tiempos más oscuros hay ojos sobre las ruedas, hay gloria entre las nubes, hay voz en el silencio, y que un hombre sencillo, exiliado y quebrantado, puede convertirse en boca de Dios cuando elige escuchar, incluso cuando nadie quiere oír.